vayamos de página y vayámonos a la página número 11 o al slide número 11, donde encontrarán cargas estáticas y dinámicas. ¿Y por qué tocamos este tema? Ya que es importante conocer que estas cargas estáticas y dinámicas pueden afectar la vida útil de nuestros ejes y por ende la vida útil del reductor de velocidad. Que este tipo de cargas puede afectar la vida útil y comenzar a pandear a los ejes de nuestros equipos y tener una vida útil menor al 50% de lo que nosotros esperamos para un reductor de velocidad. Dirijámonos por favor a la página número 12, donde trae conceptos básicos, torque y empuje, y encontrarán ahí cuestiones de empuje radial, empuje axial y torque. Este tipo de términos vamos a focalizarlos o vamos a escucharlos durante la presentación para saber de qué significa esto. Involucra que estos efectos o estos fenómenos o estas cargas pueden alterar el dimensionamiento de un reductor de velocidad o un motorreductor y pueden hacer que la vida útil de nuestros ejes o nuestras aplicaciones se vean involucradas al mismo. También está el desalineamiento, donde está el desalineamiento estático y el desalineamiento dinámico, dependiendo de su aplicación o la aplicación de su cliente. Van a encontrar esto muy común, por ejemplo, en sistemas de bombeo, donde el motor eléctrico está acoplado a una bomba, ¿ya? Y se presentan este tipo de desalineamientos que pueden alterar la vida útil de sus ejes. ¿Ya? Esto se puede controlar mediante un buen acoplamiento o un buen montaje. ¿Ya? Esto se mitiga a raíz de eso. Sin embargo, si hay una presencia de excesivo desalineamiento, puede alterar la vida útil de otros componentes. Por favor, en la página número 14 está un concepto básico de por qué utilizar un motorreductor y por qué no solo un motor eléctrico. Como comprenderán, los motores eléctricos funcionan a determinadas revoluciones o a determinada polaridad. Nosotros en Perú, a 60 Hz, ubicamos o tenemos los motores eléctricos en determinadas velocidades, en 1200 revoluciones, en 1800 revoluciones, en 3600 revoluciones. Ahora, se puede hacer motores que trabajan a menos velocidades. Sin embargo, lo que va a suceder con el motor eléctrico es que la eficiencia va a ser muy baja y el costo del motor eléctrico va a ser muy alto. Adicional a ello, un reductor es un multiplicador del torque, que él mismo está potenciado por el motor eléctrico. ¿Qué quiere decir con esto? De que el usuario o nosotros al suministrarle a un cliente un reductor de velocidad, lo que vendemos o lo que adquirimos es torque, ¿no? Nosotros al adquirir un reductor de velocidad estamos comprando torque o suministrando torque, ¿ya? Se logran beneficios de un motor a velocidad nominal, ¿ya? Pero con un torque más alto en el eje en la salida del reductor de velocidad. Esto es lo que logra y por qué se utiliza un motor reductor y no solo un motor eléctrico. Entonces, un reductor de velocidad, ¿qué cosa puede hacer para con las aplicaciones industriales o para con sus clientes? Puede reducir velocidad, como su propio nombre lo indica, en la página número 15, por favor. Puede multiplicar el torque, ya, claro que sí. Un motor eléctrico entrega un determinado torque a una determinada velocidad y el reductor de velocidad multiplica ese torque en base a la capacidad de reducción que tiene el reductor, valga la redundancia. Puede soportar un motor, como ven ahí en las fotos, muchas veces el reductor soporta al motor eléctrico para que trabaje en voladizo y puede cambiar el eje de rotación de una solución, una aplicación. Por ejemplo, fíjense en la imagen en la parte superior derecha, ya motores eléctricos bridados a una solución de reductores de velocidad que están montados de forma ortogonal o en 90 grados a las aplicaciones. Esto parece ser un transportador helicoidal en industrias de agregados o baja transportadora, dependiendo de la situación. Sin embargo, para estos casos sirve un motorreductor o un reductor de velocidad. Nos dirigimos, por favor, a la página número 16. Las partes internas y externas de un reductor de velocidad.
Las partes internas se entienden por rodamientos que van dentro de la caja reductora. Puede haber, dependiendo del tamaño del reductor o de la capacidad de reducción, puede haber desde 4 hasta 10 rodamientos, dependiendo de los trenes de transmisión. Tienes ejes en la parte interna de un reductor, engranajes y tienes aceite. Ahora, ¿por qué voy a hacer hincapié en el aceite? Porque el aceite es el medio por el cual se lubrica un reductor de velocidad. Sin embargo, ¿ya? El reductor de velocidad se lubrica internamente a través de salpicadura. Cuando nosotros adquirimos o suministramos un reductor de velocidad, ya por lo general, cuando se tiene que llenar el aceite para la lubricación, el aceite no se llena hasta el tope o se llena completamente la caja, sino que por lo general los reductores de velocidad traen visores de aceite para que ustedes puedan visualizar qué cantidad de aceite debe haber dentro de la caja y mantener ese nivel de aceite como estándar. ¿Para qué? Porque estos reductores o estos equipos se lubrican por salpicadura. Cuando los ejes o engranajes están en movimiento, salpican el aceite en todas las paredes o en toda la geometría de la caja, logrando así una correcta refrigeración y o lubricación del componente. Una parte externa también del reductor de velocidad es el respirador. Como pueden ver en la parte derecha, en la imagen de perfil de una caja reductora, se tiene siempre un respirador. ¿Por qué? Porque el reductor de velocidad, cuando está trabajando, se incrementa la temperatura debido a la fricción y al movimiento. Este incremento de temperatura en el aceite hace que se liberen gases o se generen gases internamente en el reductor y estos tienen que ser liberados por un respirador. Si este respirador no está correctamente dimensionado, ¿qué es lo que va a ocurrir? El aceite o que estos gases se tengan que liberarse por las zonas más débiles de un reductor de velocidad. Y la zona más débil de un reductor de velocidad es los sellos o los retenes. Es por eso que ustedes van a encontrar que en muchas situaciones o aplicaciones de usuarios o clientes van a encontrar que dentro en el sello va goteando aceite, van a ver una línea de aceite. ¿Qué quiere decir con esto? Son muchas causas, pero por lo general es que el respirador ya no está trabajando de manera. Luego de ello tenemos un tapón de drenaje para cuando queremos liberar el aceite de la caja, para ya sea una limpieza del reductor o ya sea para cambiar completamente el aceite, ¿no? Estas son las partes internas y externas del equipo. Por favor, nos dirigimos a la siguiente lámina, ¿ya? Que es, entonces, un reductor o un motorreductor, ¿qué es lo que puede hacer? Lo que va a hacer por ustedes un reductor de velocidad es, con la velocidad del motor eléctrico, la va a reducir, valga la redundancia, y multiplicarle el torque. Todas las cajas reductoras ya tienen un ratio de relación. Se le llama relación o se le llama ratio. ¿Y qué cosa quiere decir? Ustedes tienen que dividir la velocidad de entrada del motor o la velocidad de su motor entre la velocidad de salida de su reductor y ese resultado es el ratio o relación de su reductor. ¿Qué quiere decir con eso? De que, por ejemplo, nosotros tenemos un motor eléctrico en la foto del lado izquierdo, en la página 17, tenemos un motor eléctrico que gira a 1750 revoluciones por minuto. Y a la salida de su reductor tienen 350 RPM, la división entre estos dos dígitos da 5, y eso quiere decir que tu reductor de velocidad tiene una capacidad de reducción o una relación de 5 veces a 1, ya que quiere decir que va a multiplicar también tu torque en 5 veces. Ya esto es lo que logran con un reductor de velocidad, reducirle la velocidad de su aplicación y multiplicarle el torque. Vean acá en la siguiente lámina, por favor, cómo se relaciona el torque con la velocidad. En la página número 18 está la regla general para equipos rotativos o máquinas rotativas. El torque es
indirectamente proporcional a la velocidad. Mientras ustedes tengan más velocidad, van a tener menos torque. Mientras ustedes tengan menos velocidad, van a tener más torque. Y esto se traduce ya en la fórmula que está en la parte derecha, en la zona superior, donde el torque o par en libras pulgadas, eso es una unidad de medida para el torque, es igual a la potencia de su motor en HP por una constante 63025 entre la velocidad de operación. Esta resultante le va a ser el torque, independientemente si es un reductor o un motor o un ventilador o una bomba. Esta regla se cumple para todas las máquinas rotativas. ¿Ya? Es por eso que nosotros, al tener una menor velocidad en la salida de nuestro reductor, una menor salida de la velocidad de nuestro reductor, vamos a tener un torque muchísimo más alto. Eso es lo que logramos con un reductor de velocidad. Luego, eficiencia versus relación de reducción. En la siguiente lámina, en la lámina 19, por favor, existen aplicaciones dentro de la industria, ¿ya?, en las cuales tú necesitas una velocidad de salida muy baja. Llámese, por ejemplo, un stacker o una faja transportadora que apila agregado, que apila cemento, que apila mineral. Necesitamos a la salida de ese reductor que las velocidades sean bajas. ¿Para qué? Para lograr apilar el material. Sin embargo, hay aplicaciones en las cuales necesitamos velocidades altas, ya por ejemplo 300 vueltas, 350 vueltas, por ejemplo para el packing, para el empacado, ya, o para el manejo o logístico de cargas, de almacenes, ya se necesitan que estas fajas giren a velocidades más altas. Se necesitan que las aplicaciones se muevan mucho más rápidas. Por favor, en la siguiente lámina, ya, vamos a encontrar en la lámina número 20 el factor de servicio. El factor de servicio, como también ocurre en un motor eléctrico, es la capacidad que tiene el reductor de velocidad, ¿ya?, de soportar cargas impredecibles. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando ustedes tengan un trancón, ¿ya?, o una sobrecarga en una determinada aplicación con un reductor de velocidad, el reductor de velocidad deberá tener una capacidad de poder soportar ese trancón en un determinado porcentaje. ¿Qué quiero decir con esto? Ya que el factor de servicio de su reductor lo tienen que dividir entre la potencia del motor para saber qué porcentaje de potencia tiene para entregarle ese reductor como máximo para un determinado trancón o una carga impredecible. El factor de servicio, tanto en reductores como en motores, no se tiene que utilizar de manera continua, ya que esto va a alterarle la vida útil de su motor o de su reductor. Ya esto es importante conocer también. Ahora, también como factor de servicio, también le llaman factor de seguridad y también le llaman clase de servicio. Todo esto para que también lo tengan como alguna información extra, pero el factor de servicio, recuerden bien, es la capacidad extra que tiene su equipo eléctrico mecánico en poder soportar cargas impredecibles. Por ejemplo, ¿dónde se utiliza el factor de servicio? Tenemos un ingenio azucarero. ¿Ya? Dentro del ingenio azucarero ya tenemos el machetero de caña o el trozador de caña. ¿Ya? Este trozador de caña recibe la caña que ha sido cosechada durante valga la redundancia, la cosecha del día, vamos a llamarlo de alguna forma, y en esta cosecha la caña entra con palo, con piedras, con clavos, con tornillos, entra con todo al machetero. Sin embargo, este machetero ya está diseñado para trozar la caña o para machetear la caña, sin embargo debe tener la capacidad de poder en una carga impredecible, como puede ser madera, un palo, un tronco, o como puede ser un metal, un clavo, un tornillo, tenga la suficiente capacidad de poder romper la carga impredecible. Ya, ese diferencial es el factor de servicio. No se puede utilizar como algo continuo, que vas a llevar a las máquinas a trabajar al límite. Sin embargo, esto te sirve para
tener un factor de seguridad a la hora de seleccionar un equipo o de seleccionar una aplicación. Fíjese en la página número 21, los factores de servicio. Cada fabricante le recomienda por diferentes aplicaciones un factor de servicio determinado. Cada aplicación es diferente, cada factor de servicio en una determinada aplicación es diferente. Se determina por la aplicación y por el número de horas de operación del equipo por día. Eso también es importante conocer. Ejemplo de un factor de servicio, ya mencionaba, por ejemplo, un factor de servicio en una bomba centrífuga, la carga es completamente predecible, siempre es una carga constante por lo general, y no hay una sobrecarga durante la operación porque la bomba está determinada a una velocidad y a una altura de trabajo de la bomba en que una carga siempre va a ser predecible, siempre está determinada. Sin embargo, en un triturador de madera, en un trozador de caña, la carga es de alto impacto. Por ende, ahí sí existe una carga impredecible. Por ende, es que se tiene que considerar un factor de servicio más alto. Otras cuestiones en la página 23, por favor, que involucran el dimensionamiento de un reductor de velocidad son los factores térmicos. ¿Qué quiero decir con el factor térmico? Es la altitud y la temperatura a la que va a trabajar tu reductor de velocidad. La altitud forma un papel fundamental a la hora de la selección de un reductor de velocidad. Depende mucho de los metros sobre el nivel del mar y la temperatura ambiente a la que va a estar expuesto el reductor de velocidad. Este factor térmico, ya que no es más que un factor de corrección, se utiliza cuando tienes situaciones complejas o tienes situaciones en las cuales el reductor va a estar expuesto, como menciono, a altitud o temperatura. Lo que se hace es, se toman factores de corrección que se multiplican al factor térmico que tiene el equipo, al factor de servicio, por llamarlo de alguna forma, y siempre este factor térmico tiene que ser superior a la potencia nominal del motor, para que aseguremos o la vida útil del reductor de velocidad. Eso como también fundamental. Al momento de nosotros hacer una selección o una preselección de un reductor, se tienen que considerar factores ambientales como la altitud y la temperatura ambiente. En la lámina número 24, por favor, a los que nos siguen, ya, la diferencia entre un sistema completo o una caja reductora versus engranajes sueltos. En un sistema completo o un reductor completo, como ya mencionamos, tiene una carcasa, tiene un engranaje, tiene engranajes, tiene rodamientos, tiene sellos, tiene ejes y tiene un lubricante, ¿ya? Mientras que en los engranajes sueltos tú puedes llegar a tener reducción de velocidad, efectivamente. Sin embargo, no es un sistema, no es básicamente, es un juego de engranajes. Ya vimos conceptos básicos a la hora de una selección de un reductor de velocidad. Ahora vayamos a los tipos de reductores que hay en las industrias, ¿ya? Dentro de las industrias vamos a poder encontrar, de acuerdo a la orientación de los ejes, vamos a poder encontrar en ejes concéntricos paralelos, vamos a poder encontrar en ejes paralelos, vamos a poder encontrar reductores con ejes en línea, vamos a poder encontrar reductores en ángulo recto o tipo ortogonales, y vamos a encontrar reductores montados a los ejes o tipo shaft mount. Ya es depende mucho de la aplicación y de la potencia de la solución. En la página 27, por favor, siguen los conceptos básicos, pero ahora hablando de los engranajes más comunes por etapas. Ya, miren, por ejemplo, en el primer juego de engranajes está el engranaje de tornillo sin fin o el engranaje gusano. La relación con la eficiencia de estos equipos es bastante baja, puede llegar a tener eficiencias de hasta un 60%, que es bastante baja. Luego están los reductores con engranajes helicoidales, luego los reductores con engranajes helicoidales cónicos. Luego de ello se pueden hacer trenes de engranajes, puedes unir un engranaje cónico con un engranaje helicoidal, ya puedes hacer un juego de engranajes, pero siempre lo que debemos llegar a encontrar en una solución de reductores de velocidad es la mayor eficiencia posible. En eficiencia en un equipamiento mecánico hace referencia a qué tanto obliga el reductor a trabajar al motor eléctrico.
para llegar a cumplir un determinado torque. Luego de ello vamos a seccionar este tipo de engranajes por eficiencia. Fíjense que los engranajes rectos helicoidales, perdón, cónicos rectos son los más eficientes de la industria y los más ineficientes son los de tornillo sin fin. Luego de ello, en la página número 29 están los que mayor punto de contacto entre dientes o engranajes tienen. Fíjense, el engranaje recto cónico tiene el menor punto de contacto entre engranajes, mientras que el tornillo sin fin tiene el mayor punto de contacto entre dientes. ¿Para qué es importante conocer esto? Para saber la vida útil de los componentes. Ya, mientras menos contacto haya entre engrane y engrane, ya mayor vida útil del reductor de velocidad vamos a obtener. Sin embargo, ya, como bien se sabe esto, a menor punto de contacto, mayor vida útil. Sin embargo, en cuestiones de costos, los engranajes de tornillo sin fin que tienen mayor puntos de contacto entre engrane y engrane son los de tornillo sin fin, son los más económicos del mercado, ¿ya? Pero ya les mostré las diferencias, no son eficientes a la hora de transmitir el torque y hay mayor punto de contacto entre dientes uno y otro. La eficiencia en un reductor de velocidad, llámese a la cantidad de torque que te puede entregar el reductor con una determinada potencia de un motor eléctrico. Eso es la capacidad que nosotros encontramos por eficiencia en un reductor de velocidad. El reductor de velocidad no va a hacer consumir menos energía, pero sí lo va a exigir menos, ¿ya? O sea, el reductor no va a obligarte a utilizar una potencia de motor menor, sino lo que va a hacer que el motor jale menos energía o logre transmitir mucho más torque en la aplicación consumiendo menos energía. Acá un claro ejemplo entre la eficiencia versus la reacción de reducción. Dice cuál es el que tiene una mayor eficiencia a lo largo de velocidad de salida o de ratio. Ya por lo general los de engranajes helicoidales tienen una mayor eficiencia cercanas al 100%, mientras que un tornillo sin fin, dependiendo de la velocidad de salida, logras una determinada eficiencia. Por favor, sígueme en la página número 33. Acá como les lleva a ustedes a ver que un sistema por un tipo de engranajes va a darles mucho más torque unas de otras. Fíjense, el lado izquierdo tienen engranajes helicoidales y cónicos, engranajes cónicos versus engranaje helicoidal más un engranaje de tornillo sin fin o engranaje gusano. Fíjense, son aplicaciones similares, potencias similares, sin embargo, la eficiencia va a radicar en el tipo de engranaje que utiliza. Uno de ellos te va a entregar 3.300 libras-pulgada de torque a un HP a la misma velocidad de salida, mientras que uno con tornillo sin fin o tornillo gusano va a entregarles 2.500 libras-pulgadas. Okay. Pero ya hablemos de los costos, ¿no? Hay que evaluar siempre la balanza de esa solución. La orientación del eje también es importante. ¿Por qué es importante conocer la orientación de montaje? En la página número 34, por favor. Es importante porque los reductores de velocidad, como bien mencionábamos al inicio, ya los reductores de velocidad se lubrican a través de salpicadura y a través del lubricante o el aceite que está dentro de la caja reductora. ¿Qué pasa si nosotros ubicamos un reductor de velocidad que antes trabajaba de forma horizontal y ahora va a trabajar de forma vertical? Lo que tenemos que hacer es saber cuánto aceite debe haber en la caja para que no tenga ni poco aceite ni mucho aceite. El exceso de lubricante en las cajas reductoras es totalmente perjudicial, asimismo la falta del mismo, ¿ya? Cuando hay mucho lubricante y cuando hay muy poco lubricante es totalmente perjudicial para una caja reductora. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando hay poco lubricante no va a existir la película de aceite que hay entre diente y diente para lograr una correcta lubricación de la caja y va a incrementarse la temperatura. Por ende, al incrementarse la temperatura se producen más gases y estos gases no pueden ser liberados por el
por el respirador y lo que va a hacer es, va a irse estos gases por el sello y va a malograr en los retenes. Y cuando hay exceso de lubricación, lo que va a suceder es que el reductor no va a estar salpicando de manera correcta y se va a incrementar la temperatura de igual manera y vamos a tener problemas con la vida útil del reductor. Siempre cuando van a suministrar una solución o cuando van a recomendarle a sus clientes un reductor de velocidad, lo que se hace es siempre preguntar por la posición de montaje. ¿Cómo va a ir montado? ¿Vertical, horizontal? Tal vez puede estar en un ángulo, ¿ya? Y esto tiene que ser comunicado al soporte que ustedes tengan para que dimensionen el reductor y le avisen al fabricante de qué posición va a ir para que les recomiende una cantidad de aceite determinada. Eso es importante conocer, por favor. Luego, en la página, o en la lámina número 35, por favor, a los que nos acompañan, todos los reductores diseñados desde fábrica, ya por lo menos los reductores ABB, la posición debe ser especificada siempre. Y estos son los rangos de temperatura con aceite mineral y aceite sintético. Como comprenderán, el aceite sintético tiene una mayor capacidad de duración que un aceite mineral. Ya, por lo general, se deben utilizar aceites sintéticos en las cajas reductoras, ya para lograr una correcta vida útil del aceite y no estar cambiando el aceite con demasiada frecuencia. La mejor práctica que deben seguir ustedes o sus clientes es seguir las recomendaciones de cada fabricante. Cada fabricante de reductores de velocidad tiene determinados protocolos para el mantenimiento, para la operación de sus reductores. Lo ideal es seguir estos protocolos, no mezclar aceites, usar aceites recomendados, ya, no mezclar aceites, ya. Esto puede ocasionar una falla en la vida útil y no sobrellenar el reductor de velocidad, no por ponerle más aceite en la caja reductora, no voy a ir con menos tiempo a hacerle mantenimiento, sino que es totalmente perjudicial. En los reductores de velocidad tienen un visor de aceite, en lo cual ustedes tienen que siempre mantenerle al medio, a la mitad del visor, para lograr una correcta vida útil de la máquina. Luego por ahí otro mantenimiento que podrían hacer es siempre estar revisando el alineamiento, siempre estar revisando cómo está el acoplamiento, pero más allá de eso, revisar el respirador, revisar el aceite, ¿ya? Y algo que también les debería comentar es qué tipo de aceite están utilizando y si los sellos de su reductor de velocidad son compatibles con ese químico o con ese aceite. También es importante, ahora lo vamos a ver, ¿ya? El método de refrigeración de los reductores de velocidad. Ya, por lo general, el límite de temperatura de un aceite mineral es 93 grados centígrados. O sea, dentro del reductor, si el aceite está a 93 grados centígrados, está bien. Todavía está trabajando, dependiendo si es aceite mineral. Y si es aceite sintético, le soporta un poco más. Y puede llegar a 110 grados inclusive. Pero la refrigeración de estos reductores, cuando ya por propia capacidad del reductor ya no puede refrigerarse, ya pueden utilizar ventiladores mecánicos, ahí en la página 27, por favor, ventiladores mecánicos que va en el eje de alta revolución. Luego puede estar ventiladores eléctricos o ventilación forzada en una caja reductora. Y también puede haber un intercambiador de calor, si es que la caja reductora lo necesita o lo amerita. Estos son los tres tipos de refrigeración que podría tener un reductor de velocidad. El tipo de montaje puede ser una base oscilante y el reductor está, el motor está casi emboladizo. Puede ser un montaje tipo túnel, donde el reductor soporta enteramente la carga o el peso del motor eléctrico, y puede ser una base sólida, dependiendo de la solución o la aplicación o la ubicación de la solución. Luego de ello, cuando tenemos condiciones ambientales de atmósferas agresivas, por ejemplo, cuando en la industria de alimentos y bebidas o en la industria farmacéutica o en la industria química, el ambiente es enrarecido o donde hay presencia de salpicadura de algún agente químico o le salpica agua o el equipo maneja alimentos o bebidas,
hay soluciones en las cuales el equipo está totalmente protegido de forma sanitaria para cuidar de su producto y cuidar de su aplicación. ¿Ah? Existen reductores, por ejemplo, dentro del portafolio de ABB tenemos reductores en acero inoxidable, completamente en acero inoxidable, que permite al usuario lavar el motorreductor posterior al trabajo que realice el mismo. Esto evitará de que exista presencia de corrosión o presencia de oxidación en la máquina y tener alguna especie de parón, ¿no? O especie de observación por parte de una auditoría. Esto también es importante trasladar a los usuarios que existen soluciones de acero inoxidable para manejo de materiales en alimentos y bebidas. Luego está la tecnología de sellado, dependiendo de la solución que vayan a participar o dependiendo que vayan a recomendar o solicitar, existen determinados tipos de sellado. Recuerden, los sellados o el sistema más más usado, el material es de nitrilo o de bitón. Pero el sello en un reductor de velocidad tiene dos funciones. La primera función es evitar que agentes contaminantes externos ingresen a la caja reductora, y la segunda función fundamental es que evitar de que el aceite salga del reductor hacia la periferia. Siempre recordar que el sello en los reductores de velocidad tiene dos funciones: evitar de que salga el aceite hacia la periferia e evitar que algún agente periférico al reductor ingrese y contamine el aceite. Ya, dependiendo de qué tipo de aplicación necesite, ABB tiene algún sistema de sellado para sus reductores de 4 puntos de contacto, que es una protección totalmente sanitaria y evitaría de alguna presencia de contaminación de afuera para adentro y de adentro para afuera en sus soluciones. Asimismo, cuando recomiendan un tipo de sello o un tipo de aceite a un determinado usuario, o nosotros estamos queriendo cambiar el aceite o sello a nuestra solución, en la página 43, por favor, si me sigue, ahí van a ver la compatibilidad que tiene los tipos de aceite con tipos de sello. No todos los sellos son compatibles, o no todos los materiales de sello no son compatibles con los diferentes tipos de aceites. Cada vez que nosotros vayamos a hacer un incremento en la capacidad de nuestro reductor, o vamos a hacerle una mejora a nuestro reductor, siempre hay que ver el sello y si el aceite son compatibles. Si no son compatibles, el sello lo que va a pasar es que va a ir resecándole el aceite y el sello va a ir perdiendo propiedades. Al perder sus propiedades pierde su capacidad de sellado y el sello se reseca. El sello, al estar reseco, ya porque el sello necesita lubricación, el sello al estar reseco lo que va a hacer es permitir el ingreso de algún agente contaminante de la periferia en su reductor o a su motor, independiente del tipo de solución, y van a tener problemas con la vida útil del equipo. Va a comenzar a sobrecalentar, va a comenzar a haber ingreso de suciedad en su componente, ingreso de agua, y vamos a tener fallas prematuras. Como les mencionaba, tenemos dentro de las soluciones reductores de velocidad en la página 44, que son completamente inoxidables. A estos reductores los pueden lavar con una hidrolavadora, le pueden aplicar 100 bar de presión sin ningún problema y va a soportarles el equipo. Pueden aplicarle soda cáustica al reductor de velocidad sin ningún problema y le pueden lavar a una temperatura de hasta 80 grados centígrados en el agua para evitar algún tipo de contaminación o que se adhiera a algún tipo de contaminante a su reductor. Ahora, dentro de los fabricantes de reductores de velocidad hay dos tendencias, así como en los equipos eléctricos está la normativa NEMA y está la normativa IEC. En las cajas reductoras hay algo similar. Está la normativa europea, que es la normativa DIN, en la página 45, por favor. Está la normativa DIN y está la normativa ACMA. Se diferencia una de otra en la capacidad de la forma constructiva del reductor de velocidad. ¿En dónde hace referencia? En la que DIN no necesita que los rodamientos sean más robustos, sino que con un rodamiento de bolas podría ser
tranquilamente una operación en un reductor, mientras que la normativa ACMA sí solicita que los rodamientos de los reductores sean de rodillos. Asimismo, con la vida útil de los mismos, ya en la normativa DIN les solicita que la vida útil del rodamiento sea menor que la normativa ACMA. Y esas pequeñas cositas van marcando la diferencia entre elegir un reductor de velocidad ACMA versus DIN, uno de normativa americana versus uno de normativa europea. Fíjense acá cómo hace referencia el factor de servicio en un reductor u otro. Ya acá pueden ver que en la página 47, por favor, lámina número 47, van a ver que para un equipo de normativa ACMA puede tener la misma vida útil o la misma vida útil de sus rodamientos con un factor de servicio menor. Eso también es importante que puedan conocerlo para hacer que su propuesta de valor sea más técnica. Y ahí no necesitan de un reductor tan grande para lograr las expectativas de su aplicación o de su cliente. Igual para factores de servicio más altos, la normativa ACMA no necesita que el factor sea tan alto para llegar a una vida útil de rodamientos adecuada para la situación de la aplicación. Luego están las aplicaciones, ¿ya? Donde podemos encontrar reductores de velocidad. Podemos encontrarlos en transportadores a granel, en procesamiento de alimentos, en fajas transportadoras o en bandas transportadoras, en plantas de embotellado. Los vamos a encontrar en aplicaciones cementeras, en aplicaciones de agregados, en aplicaciones mineras para el transporte y el manejo de materiales. Los vamos a encontrar en minería subterránea para mover determinadas fajas transportadoras. Vamos a encontrar en la industria de granos o en la industria alimenticia para los transportadores de tornillo, ya también, o sistemas de dosificación o plantas de cal, también existen estas reductores de velocidad. Luego están en aplicaciones en silos de granos, en elevadores de cubetas, en elevadores de cangilones, en elevadores de todo tipo. Siempre hay un reductor de velocidad por las revoluciones a la energía. Luego están transportadoras, también van a encontrar soluciones en reductores. Ya, por ejemplo, en la página 54 tenemos dos soluciones en fajas transportadoras, que son básicamente la parte motriz del transportador, en la cual le va a entregar movimiento a la faja transportadora. Y continuando con la colección de data o con el manejo de la información, ya existen sensores inteligentes que se colocan en los reductores de velocidad ABB y pueden obtener información en su sensor de vibración y temperatura, ya para que el usuario siempre esté conectado con el reductor y pueda saber el estado de vida del mismo. Puede tener información de una tendencia y de cómo se comporta su reductor en determinadas horas, ya, y pueden sacar información en tiempo real de la temperatura y vibración de su reductor de velocidad. Sin más que agregar, yo le doy paso a Luis para que pueda aperturar la zona de preguntas. Ya he tratado de avanzar de la mejor manera, ya que no quiero abusar de su tiempo, ¿ya? Y continuar con las preguntas y darle paso a Luis para que pueda aperturar las mismas. Ya, ahí, si hay algún concepto que no me he dejado entender o no he sido lo más posible, por favor hagan sus consultas ahí por el chat, que gustosamente les voy a responder. Adelante, Luis, por favor. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, a todos los participantes, muchísimas gracias por su presencia y por su paciencia también. Realmente, bueno, no esperábamos los problemas técnicos que se han suscitado, pero bueno, gracias a Dios hemos podido avanzar. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor escríbanle en el chat, el ingeniero va a pasar a responderla. Después de ello, como les comenté inicialmente, vamos a pasar nosotros a lanzar una pregunta. Bueno, el ingeniero va a lanzar una pregunta y el primero en responderla, o sea, el primero en poner en el chat yo sé la respuesta y responderla de manera correcta, va a llevarse un premio. El premio es un variador para despertar más su interés. ¿Está bien? Bueno, así que si tienen preguntas, escríbanlas en el chat. Las 3 primeras las vamos a leer y luego vamos a pasar ya a la pregunta del premio. A ver, los esperamos. Joan
Joseph Núñez Quispe nos escribe, ¿podría comentar acerca de los acoples hidráulicos y qué gamas se manejan en su portafolio? Ok, gracias por la pregunta, Joan. Efectivamente, dentro del portafolio de ABB existen los acoples hidráulicos. Ya, la gama que manejamos nosotros va a depender mucho de la actividad del mismo acople, llámese potencia, velocidad de operación y, y- y en cuánto tiempo quiere que el cliente comience a girar el otro eje. Recuerda que el acople hidráulico funciona como un embrague de un carro. Se llena una cámara con un aceite, con el lubricante, y este tiempo de llenado hace referencia a la velocidad en la que va a girar el otro eje, o el tiempo de llenado va a ser el tiempo en el que el otro eje va a comenzar a girar. Todo va a depender de la velocidad de giro y la potencia de la aplicación, básicamente. Y si me consultas sobre el portafolio de acoples, bueno, el portafolio de acoples que nosotros tenemos es bastante amplio. Tenemos desde acoples de tipo llanta o tipo elastoméricos, los tipo, por llamarlo de alguna forma, eh, tipo llanta, tipo rejillas, tipo engranajes, acoples hidráulicos, acoples de cadenas, acoples eh, elastoméricos, acoples de plástico. Tenemos una gama bastante variada. Si usted me escribe, yo le voy a dejar acá mi correo en el chat para poder mandarle más información acerca de esta gama. Por ahí que he respondido la consulta del señor Joan Núñez. Gracias, ingeniero. Ahora, Juan José Mejía Flores nos pregunta, ¿qué datos son necesarios para dimensionar correctamente a un motorreductor? Perfecto. Gracias por la pregunta, Juan José. Los datos que tú necesitas para seleccionar o dimensionar un reductor de velocidad, se hablaron durante la presentación, es la potencia del motor, la potencia a la que necesita tu cliente de un reductor de velocidad, la velocidad de giro a la que va a necesitar el reductor de velocidad, en la salida del reductor qué velocidad necesita, y la posición de montaje, eso como primera instancia, ya para saber qué cosa necesita. Con eso, con calcular el torque, nosotros vamos a saber qué tipo de reductor utilizar. Pero los datos necesarios para seleccionar es la potencia del motor, la velocidad de salida que necesitas de tu reductor de velocidad, y la condición de montaje o la configuración de montaje que vas a necesitar. Por ahí que eso podría responder su consulta. Gracias, ingeniero. Ahora, Daniel nos pregunta, ¿los variadores de velocidad también se aplican con los motorreductores? Efectivamente, Daniel, los variadores de velocidad pueden ser utilizados con reductores tranquilamente, no hay ningún problema. Por lo general, cuando tienes estos casos donde existe una aplicación donde hay un variador de frecuencia y un reductor de velocidad, se utiliza principalmente el variador para darle un arranque controlado al accionamiento, para ayudar a ahorrar energía, y cuando tienes cargas variables, por ejemplo, cuando quieres manejar una determinada velocidad en el reductor, ¿ya? Por ejemplo, digamos que la salida del reductor esté trabajando a 80 RPM, por lo general, de manera nominal, pero tú quieres trabajar a 60 porque no estás al 100% de tu producción, con el variador de frecuencia le varías la velocidad del motor e inmediatamente el reductor va a hacer el trabajo, va a continuar el trabajo, porque recuerda que el reductor de velocidad lo que va a hacer simplemente tiene una relación de reducción. Él va a hacer Él va a dividir la velocidad que tú le ingreses en el motor entre la capacidad del reductor. Eso es lo que va a hacer. Pero pueden trabajar a la par, efectivamente sí. Ok, ingeniero. Ahora, William nos pregunta, las diferencias, bueno, quiere que le definamos las diferencias de los reductores de jaula de anillo y liso. Diferencia de reductores de jaula de anillo. Mira, por ahí que voy a direccionarle su pregunta. Si es tornillo sin fin o de tornillo gusano, y los de engranajes tales rectos. La diferencia es en la geometría de los engranajes. ¿Ya? Una determinada geometría le proporciona al reductor de velocidad mayor eficiencia.
¿Qué hablo con eficiencia? Es la capacidad de poder transmitir el torque del motor hacia la aplicación o hacia la salida del reductor. Eso es la diferencia puntual en la geometría de la construcción de los engranajes, en evitar el menor punto de contacto entre diente y diente, ya, y proporcionar el torque de manera más eficiente. Ok, ingeniero, gracias. Ahora la última pregunta. Misael nos pregunta, ¿cuál es la nomenclatura de los rodamientos de precisión? Tolerancias P4, P5. Y mira, por ahí, Misael, con respecto a la nomenclatura en los rodamientos de precisión, en los reductores no se utilizan mucho este tipo de rodamientos. Principalmente los rodamientos que se utilizan en los reductores de velocidad, dependiendo de la posición del mismo, puede ser un rodamiento de rodillos o puede ser un rodamiento de bolas. Por ahí que este tipo de rodamientos de precisión no se utilizan en estos equipos porque no lo ameritan. La precisión la hacen los dientes o los engranajes, no lo hace el rodamiento en el caso de un reductor de velocidad. La función principal de un rodamiento de un reductor es soportar los ejes, ¿ya? Y tolerar la carga que va a estar expuesto estos ejes, la temperatura, la carga, el movimiento, la vibración, eso está en los rodamientos. Pero por ahí el rodamiento de precisión no utiliza un reductor. Ahí Ok. nos indica, Luis, qué factores deben considerarse para elegir un rodamiento. Ok, los factores que se deben utilizar para elegir un rodamiento son la velocidad de operación del rodamiento, la carga radial que va a estar expuesto el mismo. Cuando tú tienes esos dos factores, tú puedes irte a una tabla de cantidades de rodamiento, dependiendo del tamaño, y poder elegir un tamaño de rodamiento adecuado. No todos los rodamientos son adecuados para todas las aplicaciones. Por ejemplo, los rodamientos de bolas se utilizan para velocidades altas, de hasta 6.000 revoluciones, por ejemplo. Pero la tolerancia en capacidad de cargas es menor, mientras que un rodamiento de rodillos va a soportar mayores cargas, ya cargas bastante altas, pero velocidades más bajas, ¿no? Digamos, hasta 1.800 revoluciones, por ahí que puede trabajar un rodamiento de rodillos. No puede trabajar a altas velocidades, pero sí soportar muchas cargas. Ok, acá José Fernando indica qué grado de protección son los reductores y sellos. Soportan líquidos derivados de petróleo en el caso de salpicadores. Efectivamente, bueno, en los reductores de velocidad, el mayor grado de protección que nosotros tenemos dentro de nuestras soluciones es IP69K, el que tenemos. Estos reductores son aptos para soportar chorros de hidrolavadoras de hasta 100 bar, ya pueden soportar salpicaduras de todo tipo de componentes, ya que estos son de acero inoxidable, y puede soportar agua a presión en todos los grados, o sea, en todas las direcciones, de hasta 80 grados centígrados. ¿Ok? Por ahí que si usted tiene este tipo de problemas con su motorreductor, porque le cae derivados de petróleo y le comienza a fallar la pintura o la carcasa o comienza a haber corrosión, sería importante que usted pueda elegir una solución en acero inoxidable o por lo menos una solución en la cual la pintura del motor reductor le soporte la carga, soporte esta contaminación, ¿ya? Y no le tenga un tallo paturo. De igual manera, yo les voy a dejar mi correo inmediatamente para que me puedan escribir si tienen alguna consulta o algo de la presentación que no me he dejado de entender. Por favor, escríbanme y yo gustosamente les voy a atender la comunicación y si tienen consulta, háganme. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bueno, ahora ya ha llegado el momento de lanzar la pregunta ganadora para poder identificar al ganador del variador. Perfecto. Yo la traslado, ¿correcto? Claro, ingeniero, así es. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál un motorreductor? ¿Qué es lo que puede hacer un motorreductor? Esa es la pregunta. Son cuatro factores que puede hacer un motorreductor.
Son 4 situaciones. El primero que conteste la pregunta entiendo que se lleva el variador. Y es, ¿qué es lo que puede hacer un motorreductor? Así es. A ver, esperamos que levanten la mano para que podamos darle paso a encender su micro para que nos pueda contar lo que está preguntando el ingeniero. Por si acaso es por micro, lo va a ser por voz. Luis nos está pidiendo su participación. A ver, Luis, te damos pase para que nos respondas. Buenas tardes, ¿puedes repetir la pregunta? ¿Cómo no? Un motorreductor, ¿qué es lo que puede hacer? Ya, pues te sirve para poder incrementar la potencia de tu motor y segundo, para que en unas aplicaciones que necesites menor velocidad en tu proceso. No es la respuesta correcta. Lo siento, Luis. Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Juan Carlos Carmen le saluda, ingeniero. Bueno, lo que puede hacer un motorreductor es, en primer lugar, reducir la velocidad de salida. Como segundo, aumentar el torque o multiplicarlo. Como tercero, soportar un motor. Y por último, cambiar el eje de rotación. Es decir, en diferentes ángulos. Correcto, efectivamente. Es correcto, Luis. ¿Sí? Correcto. Semanas complicadas en el trabajo, uno que lo robaron, que tuvo problemas en el trabajo, no tenía Hola, está habiendo mucha interferencia en los audios. A ver, por favor, todos apaguen sus micrófonos. Correcto. No, Luis, me comunico por correo, ¿no? Así es, Juan Carlos. Te comunicas por correo con nosotros y estamos coordinando la entrega de tu premio. A ver, Luis, por favor, apaga tu micro para poder cerrar la sesión de hoy. Yo estoy preocupada porque